Una de las actividades más importantes en el proceso de auditoría es la generación y la redacción de los hallazgos en sí. Los hallazgos no son no conformidades únicamente. Recordemos que el proceso de auditoría es un proceso amigable, que no se hace para identificar no conformidades, se realiza para agregarle valor a las instituciones, para agregarle valor a los sistemas de gestión. Por eso es muy importante la habilidad de comunicación que tengamos durante la auditoría y posterior a la auditoría cuando redactamos el informe. Del proceso de comunicación depende que nosotros logremos los objetivos de la auditoría. No es necesario cantidad de hallazgos, pero sí es necesario calidad en el hallazgo. Cuando digo no es necesario cantidad, no es que una auditoría sea buena porque tenemos 45 no conformidades, porque van a ser 45 acciones correctivas para los procesos que de pronto esas 45 no eran tan relevantes o se podían agrupar o no tienen criterio, es decir, no tenían el requisito puntual. Y lo que sí vamos es a generar un desgaste en los procesos y en la organización para el levantamiento de esas no conformidades. ¿Qué es importante? Que nosotros tengamos muy claro cuáles son los requisitos de la norma que aplican al proceso, cuáles son las actividades que ejecuta el proceso, cuáles son las evidencias que vamos a solicitar y coherente con esas evidencias vamos a generar los hallazgos de la auditoría. Hay 3 pasos fundamentales para la generación de hallazgos. El primero es planear, tener claro el tema, el concepto, la información, qué es lo que quiero mirar y cómo lo voy a hacer. Si no lo tengo claro, automáticamente los hallazgos van llegando a la subjetividad. Escribir. Cuando yo voy a escribir, debo hacerlo idea por idea, no voy a mezclar ideas. Tendemos a ser muy románticos en la escritura. No, la escritura debe ser clara, puntual y concisa. Y siempre leer lo que escribo, de tal forma que yo entienda lo que escribí. Si yo entiendo, seguramente el auditado lo va a entender. Uno de los principales riesgos en las auditorías es que los auditados, cuando reciben su informe, no comprenden lo que yo le quiero decir en los hallazgos. Hay 3 definiciones que son esenciales durante el proceso de la auditoría, que son sobre los hallazgos basados en 19.011. El primero es, ¿qué es un hallazgo de auditoría? Es el resultado de evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto como conformidad como no conformidad con los criterios. Es decir, tengo el criterio. Recordemos que el criterio es el requisito de normativa legal o el requisito de ISO 7101, el requisito puntual que establece la organización y el proceso en su información documentada y los requisitos del cliente. Coherente con esos requisitos establecidos, vamos a identificar qué evidencias voy a lograr en la auditoría. Cuando yo tengo un requisito, automáticamente en las preguntas de sondeo voy generando evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Pues que hay cumplimiento del requisito o que el requisito y la evidencia no son congruentes, es decir, no tengo la evidencia que me soporte el requisito o tengo una evidencia diferente a lo que me está pidiendo el requisito. O por el contrario, tengo una evidencia que me permite mostrar que el requisito es cumplido y que adicional a eso me genera valor agregado. Es decir, mis evidencias son los registros, las declaraciones de hecho o cualquier otra información que me permita identificar el cumplimiento de los requisitos. Por eso, los hallazgos se hacen de acuerdo con esta gráfica. Criterio más evidencia es igual a un hallazgo. Cuando el criterio más la evidencia son iguales,
me da a una conformidad. Cuando el criterio y la evidencia son congruentes o iguales, pero me genera un valor agregado, tengo una fortaleza, un valor agregado consistente. Ya vamos a ver más adelante la redacción. Cuando el criterio y la evidencia no son congruentes y definitivamente yo puedo identificar un incumplimiento del criterio, es decir, un incumplimiento del requisito, tengo una no conformidad. Y cuando yo puedo percibir un riesgo que todavía no se manifiesta en el incumplimiento de un requisito, pero que podría potencializarlo o podría ser algo que mejore para la organización, establezco una oportunidad de mejora. Ojo, los hallazgos tipo observación ya no son tan utilizados. ¿Por qué? Porque la línea o el hilo era muy fino entre la observación y la no conformidad. Entonces la observación la redactábamos como si fuera una no conformidad y a la final no sabíamos si el proceso lo tenía que abordar o no. Siempre las no conformidades en el proceso de auditoría interna deberían llevar el mismo estatus. Y digo deberían, porque es la organización quien lo decide. ¿Por qué deberían? Cuando nosotros vamos al proceso de auditoría externa, es decir, cuando tenemos un proceso de certificación que está bajo el aval de un ente certificador cualquiera que sea, y ellos levantan no conformidades, siempre utilizan dos tipos, la no conformidad menor y la no conformidad mayor. Eso se levanta por unos criterios establecidos que requieren unos tiempos de respuesta puntuales. Entonces, para la no conformidad mayor tenemos de 120 días cuando es otorgamiento, 90 días cuando es seguimientos, y la no conformidad menor si tiene un año para su levantamiento. En cambio, en las instituciones, en el proceso propio de auditoría interna, ese no conformidad mayor o menor muchas veces no ha lugar porque no tengo la diferenciación en el tratamiento. Entonces, podemos confundirnos con respecto a qué es una no conformidad mayor y qué es una no conformidad menor, y en los tiempos de ejecución de los tratamientos no lo diferenciamos tampoco. Entonces, es una buena práctica simplemente establecer no conformidades. En la no conformidad vamos a profundizar más adelante. Vamos ahora a profundizar en lo que es oportunidad de mejora. La oportunidad de mejora debe ser también explícita. Entonces, ¿qué es susceptible de mejorar y para qué lo voy a hacer? Es decir, ¿cuál va a ser el beneficio a futuro de ese mejoramiento? Un ejemplo, establecer en el seguimiento de desempeño de proveedores externos del laboratorio clínico temas puntuales con la seguridad en la correcta identificación de muestras. ¿Para qué? Para evitar sucesos de seguridad asociados a una incorrecta identificación de muestras. Esto lo hacemos evitando una no conformidad o evitándole un riesgo al proceso, más no porque yo esté incumpliendo un requisito. Eso es importante tener claro. Siempre la oportunidad de mejora va iniciando con un verbo en infinitivo. Ahora, ¿cómo vamos a formular la no conformidad? Ahora sí vamos a profundizar un poco en cómo formulamos las no conformidades. Debemos tener el criterio, es decir, el requisito, la evidencia y mostrar qué fue lo que pasó en el momento. Las no conformidades bien redactadas siempre necesitan esas tres cosas: criterio, evidencia y demostrar qué es lo que ocurrió en ese momento. Ojo, les repito, siempre evitar imprecisiones. ¿Por qué? Porque en el momento de una imprecisión, si yo digo algunas quejas no fueron respondidas, el auditado va a levantar la mano y me va a decir algunas cuáles, algunas cuántas. Entonces, siempre muy preciso. Entonces, tenemos acá el ejemplo de la no conformidad. Evidencia más la declaración del incumplimiento igual a la no conformidad. Y miren acá el ejemplo. De acuerdo con
El procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, al verificar la queja número 30, 40, 50 y 60, se identifica que estas fueron respondidas en un tiempo mayor a 20 días hábiles. Ahora vamos con el criterio de la norma incumplido. ¿En qué requisito de 7101 me indica que yo debo garantizar la retroalimentación al cliente, incluidas las quejas? Coherente con esto, si yo tengo el criterio, tengo el incumplimiento, automáticamente el proceso debe hacer una acción correctiva. ¿Cuándo? Sin demora injustificada. Es decir, el proceso tiene que establecer su acción correctiva en los términos que la organización designe de acuerdo con su procedimiento de auditorías internas y a su vez con su procedimiento de acciones correctivas.